Perfecto. Suerte que he llegado a tiempo. Y ya estoy viendo preparados detrás de esa puerta interestelar a los panelistas de la siguiente mesa de hoy, llamada Tecnología aplicada al sector del turismo. Si sois tan amables de iros acercando a medida que os mencione, nuestro moderador Patrick Turrent, director ejecutivo de la Agencia Catalana de Turismo. Y las y los panelistas Álvaro Carrillo, Esther Fernández, Carina Gibert, Joan Borràs e Íñigo Valenzuela. Muchas gracias, bienvenidos. Cuando queráis. Gracias. Gracias, Ivana, por esta introducción, por esta presentación. Vamos a introducir la mesa redonda dedicada a tecnología remitiéndonos a lo que nos comentaban al inicio de la sesión en la apertura institucional cuando hablábamos de transformación. Porque cuando hablamos de tecnología no hablamos de una finalidad, sino que hablamos de un medio. ¿De un medio para qué? ¿Para qué esta tecnología? Pues básicamente para transformar nuestro modelo turístico en clave a otra de las palabras, digamos, fuerza que han salido durante las anteriores mesas. La comentaba, creo, Natalia en la primera mesa de la mañana cuando hablaba de competitividad, cuando hablaba de calidad. Y hablando de competitividad, efectivamente, es el objetivo al que nos dirigimos. Una competitividad sostenible o una sostenibilidad competitiva, que es en definitiva aquello que perseguimos también como modelo turístico. Desde la Agencia Catalana de Turismo y desde la Dirección General de Turismo estamos impulsando de manera activa este camino hacia la sostenibilidad competitiva a través de diversas iniciativas que entendemos que tiene todo el sentido que desde el ámbito público impulsemos, pero que es un compromiso que tenemos que compartir a la fuerza con los otros ámbitos, agentes del sector turístico, tanto públicos como privados. Y este es un compromiso, una obligación que entomamos con ganas y con energía, porque estamos convencidos que es la mejor manera de servir al propósito que tenemos también como ámbito de turismo del Gobierno de Cataluña, que es conseguir aportar bienestar a la comunidad a través de los valores del viaje. Aportar bienestar a la comunidad a través de los valores del viaje. Solamente interpretando bienestar en un sentido amplio, es decir, no solamente prosperidad económica, sino también bienestar emocional, también bienestar en la medida en que la sostenibilidad social, cultural, económica y ambiental nos pueden aportar este tipo de bienestar. Sentido de pertenencia, sense of place, que llamamos. Cuando hablamos de comunidad, que también ha salido en algunas de las intervenciones, no nos referimos a la tradicionalmente identificada como comunidad del sector turístico. No estamos hablando solamente de las empresas y de los profesionales y de los turistas. Estamos hablando también del resto de agentes que tienen quizás una afectación indirecta o inducida. También hacia ellos va dirigida la transformación, pero especialmente también con los residentes en el centro. Lo comentaba nuestro ponente, nuestro keynote desde Nueva Zelanda. Y cuando hablamos de los valores de viajar, nos referimos a todo aquello que aporta esta economía del visitante, que trasciende también la motivación, digamos, de viaje por placer y que incorpora viaje de negocios, viaje académico, viaje vinculado a las visitas a familiares, etcétera, etcétera. Desde el ámbito de la Agencia Catalana de Turismo ofrecemos servicios al sector en apoyo a esta incorporación de la tecnología y de la digitalización, básicamente fundamentado en diferentes ejes. Uno, la capacitación, la creación, digamos, de competencias digitales o el desarrollo de competencias digitales en el sector turístico, tanto público como privado. El apoyo a la emprendeduría, en el ámbito de la emprendeduría digital, tecnológica, para dar respuesta a los retos del sector turístico. Esto es un doble objetivo de innovación para las empresas del sector turístico, objetivo de apoyo a la emprendeduría, de startups tecnológicas que nos permitan crear un ecosistema tecnológico al servicio de los retos del sector. Y lo hacemos también directamente con las empresas de nuestro sector turístico en Cataluña, pero también participando en proyectos europeos como Turbit, que es un proyecto de apoyo a la digitalización de las pequeñas y medianas empresas del sector turístico, en el que compartimos objetivo con socios de Finlandia, de Islandia, de Eslovenia, de Portugal, de París, Île-de-France o de Bruselas. Entendemos que es nuestro cometido como ámbito público desde la Agencia Catalana de Turismo y desde la Dirección General de Turismo y creemos que tenemos que seguir en este camino para conseguir efectivamente este modelo de turismo sostenible y competitivo, este para qué de la tecnología. Y hablando de este para qué de la tecnología, pues tengo el placer hoy de presentar a este excelente panel
en el que vamos a poder hablar precisamente de tecnología, pero también de este para qué de la tecnología. Y permitid que os presente a mi derecha, en primer lugar, a Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del Instituto Tecnológico Hotelero y de Cictur, que es la plataforma tecnológica para el turismo. Álvaro es ingeniero aeronáutico de formación y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Lleva 14 años en el sector turístico, desde que empezó su etapa en el ITH en 2008. Es miembro de diferentes, podéis leer los currículums de todas y de todos en la web porque son larguísimos. Es miembro, por tanto, de diferentes consejos, comisiones y grupos de trabajo y también colabora como experto de la Comisión Europea en la definición de un estándar europeo de gestión de R+D+I. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Esther Fernández es Strategy Advisor e Innovation Manager en Amadeus, en concreto en NextWave, la incubadora de negocios de Amadeus. Hablamos de emprendeduría, pues tenemos una representante del ámbito también del apoyo a la emprendeduría, en este caso en cuestiones vinculadas a la tecnología y la tecnología aplicada al turismo. Tiene un perfil académico muy particular, Esther. Es politóloga, inició su actividad profesional trabajando en el análisis del impacto legislativo en diferentes sectores, y después se incorporó a Amadeus como analista en el Departamento de Estrategia Corporativa. De allí pasó a desarrollar sus funciones como experta en modelos de venture building y ahora gestiona la cartera de proyectos de innovación en la incubadora de negocios del grupo. Carina Gibert es cofundadora y directora del Centro de Investigación Inteligente Data Science and Artificial Intelligence IDEAI UPC. Es doctora en Ingeniería Informática, experta en Inteligencia Artificial, mientras que también es al mismo tiempo miembro de decenas de comisiones, grupos de trabajo, asociaciones, colectivos de investigación también vinculados a Big Data y a Data Science. Su currículum, por tanto, también provoca vértigo. Uno de los atributos de perfil más destacables de la doctora Gibert es que su expertise está también enfocada al uso social de la tecnología en cuestiones vinculadas en salud, bienestar y sostenibilidad. Y también destacar su compromiso con la reducción de la brecha de género en el mundo de las tecnologías. Bienvenida también, Carina. Muchas gracias. Joan Borràs es responsable de proyectos de la unidad Data Science y Big Data Analytics en Eurecat. Es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Rovira i Virgili y máster en Inteligencia Artificial por la UPC-URB. Es también profesor asociado en la Facultad de Turismo y Geografía de la Universidad Rovira i Virgili. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de innovación tecnológica aplicada al sector turístico y es experto en particular en el ámbito de sistemas inteligentes para el sector turístico. Amplio conocedor de la realidad del sector y en particular también de la realidad de un territorio que ha emergido como un territorio muy relevante a la hora de analizar dinámicas de Big Data en turismo, como esa zona de la Costa Daurada, a través de los estudios de la Universidad Rovira i Virgili y también del impacto de los parques temáticos en territorios como el de la Costa Daurada. Bienvenido, Joan. Íñigo Valenzuela es fundador y CEO de SmartBell, licenciado en Económicas Empresariales y PDG por IES. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector turístico, con cargos directivos en empresas como Tinsa, Sabre, Carlson Wagonlit Travel y Marsans. Hace casi 9 años fundó SmartBell en Madrid, pero ya está internacionalizada la empresa en Bangkok, en Zúrich, en Buenos Aires y creo que con proyectos de expansión en Asia y en Estados Unidos. SmartBell ha desarrollado una tecnología basada en inteligencia artificial que permite crear la agenda viva de un destino. Bueno, pues veis que tenemos un panel diverso y un panel profundamente conocedor de la problemática del sector turístico. Pero antes he dicho que la tecnología es estrictamente un medio y no un fin, pero en cambio las tecnologías y las tecnologías emergentes sí que pueden tener un efecto de palanca de transformación en el sector turístico muy relevante. Y lo primero que voy a hacer es preguntaros a cada una y a cada uno de vosotros cuáles son, a vuestro juicio, de este listado que os voy a leer ahora, las 3 transformaciones tecnológicas que están llamadas a transformar más profundamente el sector. Online sales, platform economy, artificial intelligence, online travel agencies, augmented reality, blockchain, cloud computing, contactless, cybersecurity, data analytics, Internet of Things o virtual reality. Y no me digáis
que el ámbito en el que trabajáis cada uno y cada uno de vosotros, porque sería trampa. Por favor, justifiquen su respuesta. Empecemos con Álvaro, por favor. Sí, no, pues, si quieres, es que nos había pasado antes el listado, ¿eh? No penséis que estamos aquí improvisando. Para mí el concepto es uno y al final es que Internet of Things se van a generar muchos datos, va a haber muchos sensores muy baratos que se van a poner en todos los lados y esto va a generar muchísima información, muchísimos datos, mejor dicho, que vamos a ser capaz de digitalizar y de tratar. Entonces, para mí, Internet of Things, Data Analytics o Big Data, como lo quieras llamar, y luego inteligencia artificial. Y a esto le tienes que poner siempre una coletilla, que luego podemos hablar mucho, que es, ¿y todo esto es seguro? Pues la ciberseguridad siempre tendría que estar debajo de todo esto, que yo creo que nos va a impactar mucho, no solo en el sector turístico, sino en general a cómo hacemos las cosas de manera habitual. 4, has dicho 4. Ciberseguridad siempre. Sí. Perfecto. Esther, desde el ámbito de Amadeus Bueno, yo de la larga lista que has pasado, Patrick, lo que veo es que hay una serie de tecnologías o de tendencias que quizás ya estén más o menos asumidas por el sector, en algunos sectores más que otros, pero toda la parte de online sales, de online travel agencies, de contactless y demás, ya creo que podemos ver el impacto que ha tenido y ya se está notando. Y luego hay otras que solo estamos en la puntita del iceberg, que es toda la parte de la generación de datos a través de tecnología IoT que mencionaba Miguel y la aplicación de la ciencia de datos para tomar decisiones de otra manera, ¿no? Que eso ya está empezando a transformar, pero creo que tiene un potencial brutal. Y luego veo ya como a largo plazo quizás haya un potencial muy transformador de tecnologías de realidad virtual, aumentada, todo este tema del metaverso que seguro que luego más adelante saldrá, y que eso quizás tenga un potencial transformador que aún no vemos. O sea, que todo lo que has dicho. Muy bien. Karina. Hola, bueno, yo pienso que toda esta parte del online está muy relacionada. Al final son manifestaciones diferentes de lo que es el IoT, ¿no? Y por tanto pienso que esta capacidad de sensorizar las cosas y que nos manden mensajes y se comuniquen con quien sea, con la agencia, con el turista y con cualquiera, esto seguramente todavía puede crecer y puede incorporar bastante valor. Por otro lado, creo que toda la parte de realidad virtual y aumentada cambiará la experiencia, seguramente. Y efectivamente coincido con muchos compañeros que el valor añadido de la inteligencia artificial, cuando hablamos de extraer patrones de datos de todo, de datos de compañía, de datos de servicios, de datos de experiencia de usuario, de datos en toda la cadena de valor de lo que es el sector, ¿no? Yo pienso que aquí sí que todavía estamos en una situación muy incipiente. Si esto se incorpora bien al sector y se hace un buen mapa de ruta para que el valor añadido de la inteligencia artificial esté donde toca y no incurra en problemas de tipo ético y este tipo de cosas, que es una pata que me falta a mí en esta lista, ¿no? Pienso que aquí tenemos un campo importante con mucho margen de mejora y por descontado sí que pienso como mis compañeros que la ciberseguridad es una capa que tiene que estar aquí debajo, garantizando un poco que todo va como toca, ¿no? Iván. Buenos días. Para mí, dejando de lado la inteligencia artificial, que para mí va a ser algo que va a impactar muchísimo en el futuro, pero antes tenemos que superar unas barreras, ¿no? Que es, como decía, ¿no? Internet of Things. Generar datos, pero luego mencionabas cloud computing. ¿Dónde están estos datos? Problemas que tenemos es estos datos se comunican con otros, podemos mezclarlos. Cuando vas a sector hotelero, pues tienen un sistema para gestionar los stocks, otro sistema para gestionar clientes. Estos datos muchas veces no están conectados y aquí hay una barrera que cuando en el futuro lo habremos superado, ya la inteligencia artificial es cuando creo que va a trabajar mucho, porque la inteligencia artificial ya está preparada, está capacitada para hacerlo. El principal problema es que a veces esos datos no podemos hablarlo. Por lo tanto, cloud computing, tecnología base para poder seguir en otras tecnologías. Íñigo. A ver, es una pregunta con más trampa de la que parece, ¿eh? Mucha trampa.
Porque hay muchas cosas que se dan por hecho que no están hechas. Y, por ejemplo, me veo un sector, el sector aerolíneas, un sector gigantesco, aparentemente hiper sofisticado, pero tiene unas deudas técnicas y unos sistemas que realmente no están al día con la realidad en muchos casos, ¿no? Yo te diría inteligencia artificial, porque realmente transforma todo. Te diría blockchain, porque es un nuevo paradigma de certificación que puede sacudir la industria. Y eso, si hablamos de algo transformacional de aquí a 10 años, puede sacudir la industria. Y, por supuesto, ciberseguridad, ¿no? Pero también te diría Internet of Things, porque va a meter mucha data que va a tener que gestionar a través de IA, porque si no es imposible, ¿no? Como decías, Íñigo, efectivamente es una pregunta con trampa por el nivel de desarrollo de cada una de estas tecnologías, que es desigual, porque son heterogéneas, porque algunas de ellas son transversales, porque unas incluyen a las otras. Pero en cualquier caso es una pregunta que hemos querido formular porque dentro de este proyecto Turbit, el proyecto europeo que mencionaba, es la pregunta que lanzamos a todos los socios de todos los países que participan en este proyecto, porque activa un montón de preguntas. Es una pregunta activadora de preguntas más que de respuestas. Y como estamos iniciando el debate, nos parecía oportuno activar preguntas. Y la primera pregunta, en este caso ya más orientada a la reflexión que pretendemos generar en esta 10ª edición del Fórum Touristic, está vinculada especialmente a el fin y el medio. Desde todos los ámbitos, tanto a nivel mundial, continental, estatal, regional y local, se nos repite insistentemente que la transformación de la economía responderá a dos palancas, la sostenibilidad y la innovación tecnología. Para mí no son tampoco homogéneas, porque yo entiendo más la sostenibilidad como una parte del objetivo o de la finalidad y la tecnología y la innovación como el camino o como el medio. Pero, ¿qué relación veis realmente entre innovación tecnológica y sostenibilidad? Porque en ocasiones incluso hay quien puede llegar a pensar que podrían ser incompatibles. ¿Cómo lo veis? Y ahora empezaríamos al revés, por el orden. Íñigo, por favor. A ver, yo tal y como lo veo, es la innovación tecnológica, como bien has dicho, es un medio, no es un fin, y una de las grandes palancas que proporciona es la capacidad de hacer cosas que antes no se podían hacer porque eran mucho más caras, ¿no? A mí el ejemplo con sostenibilidad que más me viene en la cabeza es el de las placas solares. O sea, en todos los gráficos que se hacían de los costes de las placas solares se veía que iban a hacer así, iban a bajar durante un tiempo determinado, y realmente ha sido así. Ha bajado muchísimo más rápido de los planteamientos que se habían hecho. Y eso ha sido porque la tecnología ha mejorado tanto, mucho más que las expectativas que había. Con lo cual la tecnología es capaz de acelerar mucho más la sostenibilidad, como es el caso con las placas solares, de lo que se puede pensar en un momento determinado. Con lo cual estamos en un momento que hacemos nuestras expectativas, nuestros planteamientos a X años, pero a lo mejor nos encontramos con sorpresas positivas o negativas. Juan. La misma tendencia, ¿no? La democratización de la tecnología permite pues, que pequeñas empresas se puedan digitalizar de forma más fácil, algunas de ellas incluso incorporando inteligencia artificial. Normalmente soluciones comerciales que existen que difícilmente se adaptan a tus necesidades, ¿no? Que son soluciones más globales, pero como mínimo ya puedes empezar a testear, por lo tanto te puedes convertir en una compañía más sostenible. Y si enfocamos la tecnología, que cómo impacta en la sostenibilidad, ¿no? Podemos ver, antes se hablaba en la sesión, pues calcula las horas de huellas de carbono o cómo el impacto generado en un destino luego se puede compensar, ¿no? En proyectos políticas sociales u otros, ¿no? Por ejemplo. Sí, efectivamente, yo creo que uno de los retos más grandes es que el desarrollo de la tecnología no incurra en un coste de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ahora yo diría que, por un lado, si transformamos bien digitalmente los procesos ligados al sector, tenemos que poder bajar tiempos, bajar costes, ser más eficientes energéticamente, no sé qué, y por lo tanto todo esto sería a favor de ganar en sostenibilidad, ¿no? El hecho de que se puedan introducir, por ejemplo, experiencias de tipo realidad virtual nos permite a lo mejor mantener zonas preservadas con menos impacto de interacción humana y hacer pues, un tipo de experiencia que mantiene la zona reservada pues, más protegida, como si dijéramos. Esto también es interesante. Otra cosa, nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto que no es de turismo, pero sí que es de identificar
qué zonas del océano se tendrían que proteger para mantener la reproducción de las ballenas, ¿no? Entonces, toda la actividad turística alrededor de todo esto al final se verá beneficiada por que uno tenga bien identificado dónde se puede ir, dónde no se puede ir, cómo se puede ir bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el otro lado tendríamos el hecho de que todos estos modelos de inteligencia artificial, muchos descansan con el Big Data y descansan en estos data clouds los datos y requieren de supercomputación para poder hacer los modelos, y ahí sí que tenemos un reto importantísimo de pensar bien si toda la computación y todo el mare magnum de datos que estamos guardando realmente es necesario y aporta valor o solamente consume energía, ¿no? O sea, solo para que os hagáis una idea, para poder mantener los 500.000 data centers que hay actualmente en el mundo, no son del sector turístico, pues son en general, necesitaríamos 2,5 millones de aerogeneradores instalados en el mundo, ¿vale? Para mantenerlos con energía limpia. Y aquí todavía no hemos empezado a hacer nada con los datos, solamente los tenemos guardados en un sitio para que quien los necesite los pueda utilizar. Entonces, el BSC ahora mismo está construyendo un transformador descomunal para poder mantener el coste energético del supercomputador, ¿no? Entonces, ahí sí que yo creo que todavía tenemos un reto y que, bueno, es un poco responsabilidad del sector mío, ¿no? Ver cómo desarrollamos metodologías y criterios que nos ayuden a decidir qué datos se guardan, qué datos realmente vale la pena analizar o no, para compensar esta huella de carbono que decías tú antes, ¿no? Y déjame puntualizar, aparte de los datos, ¿no? He visto informes que cuántos modelos se entrenan en grandes compañías, qué porcentaje de ellos pasan a producción, ¿no? Un pequeño porcentaje de ellos. O sea, esto genera un consumo de energía inmenso, ¿no? Sí, O sea, sí. esta línea hay mucho trabajo. Esta era la razón por la que preguntaba sobre la compatibilidad entre tecnología y sostenibilidad, en este caso ambiental, por el impacto de la huella de carbono generado precisamente por tecnologías como el Big Data, evidentemente, ¿no? Y aquí, evidentemente, hay otro debate. También me gustaría añadir el concepto de la sostenibilidad social y cultural, y de qué forma la tecnología nos puede ayudar o, al revés, puede generar dificultades para conseguir una razonable sostenibilidad social y cultural de la actividad turística. Esther, por favor. Sí, bueno, decir que me has quitado la idea de la cabeza, Karim. Me encanta esa reflexión, que la digitalización del sector no es gratis, ¿no? Y que dejar el papel para hacerlo todo de manera digital tiene un coste medioambiental y bueno, eso lo explicas tú mucho mejor que yo. Entonces, la otra idea, que es cómo poner al servicio de la sostenibilidad del sector, entendida también como balancear la ocupación de destinos de manera igual, de integrarse con comunidades, de optimizar procesos de los operarios en el sector y demás, pues por supuesto la tecnología es un fin, ¿no? Un medio para alcanzar ese fin. Y bueno, ya se está poniendo al servicio de este objetivo. Y, por ejemplo, pues cada vez se recogen mejores datos y se utilizan de mejor manera para mandar en los destinos a los turistas que vienen a unas zonas que están menos saturadas que otras. Se utilizan para crear, por ejemplo, recomendadores en los motores de búsqueda para que vayas a sitios que estén menos saturados o que no es temporada alta. O, por ejemplo, a la hora de los viajes de negocios, modelos inteligentes que te permiten calcular cuál es el sitio donde se tiene que hacer esa reunión que tenga el menor impacto social o medioambiental, lo parametrizas como quieras y te calcula que si hay un tío en Bruselas, otro tío en Madrid, otro tío en Toulouse, tenéis que ir a este sitio porque está menos saturado, porque el impacto, la huella va a ser menor, etcétera. Entonces, todo eso... como ya comentaba antes, se ve solo la punta del iceberg, ¿no? Y creo que vamos a avanzar muchísimo en ese sentido. Y las empresas lo que tienen es que dejar muy claro que tenemos que ir hacia allí, porque se puede poner la tecnología al servicio de lo que tú quieras, del bien o del mal. Entonces, bueno, hay que definir hacia dónde queremos ir, ¿no? Y aquí es tirar piedras contra mi propio tejado o reunís por Zoom y entonces, efectivamente, tener la reunión en Zoom está consumiendo energía en unos servidores,
pero te ahorras los viajes y las estancias. Entonces, efectivamente, el generar datos y consumir, que está consumiendo, y tenemos que ser conscientes de que esto no es gratis, que enviar un mail no es cero emisiones, tiene unas emisiones, pero a lo mejor enviar ese mail está ahorrando mucho más emisiones. El consumo neto de la cadena de carbono es mucho menor que el real. Y aquí yo, rescatando lo que decía Íñigo al principio, yo creo que la tecnología no es que sea incompatible, es perfectamente compatible desde el punto de vista hard de eficiencia energética. Si no fuese por la innovación tecnológica, pues estaríamos con el ahorro romano y quemando carbón, hubiésemos descubierto el petróleo. Entonces, la innovación tecnológica aplicada a la eficiencia energética, yo creo que es la que va a hacer que el reto de la descarbonización sea algo factible, no sé si a 2030, 2050 o cuando Putin quiera cortarnos el gas, pero lo vamos a tener que conseguir sí o sí en el corto plazo. Si no es por la guerra actual, será porque si no el planeta se va al garete en el corto plazo. Y luego una parte muy importante de la transformación digital que yo creo que aplica aquí es el tema de medir para saber qué es lo que estamos haciendo. Oye, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Cuánto de emisiones de CO2 están consumiendo estos centros? Pues eso primero lo tenemos que medir, y con respecto a lo que decían en la primera mesa, luego tenemos que ser capaces de contarlo. Y aquí lo digital también nos ayuda mucho, no solamente a saber qué reto tenemos enfrente, estamos avanzando en ese reto, y luego ser capaces de contarlo al sector, de contarlo a la sociedad y de contarlo a los clientes, para que los clientes sean conscientes de que y aquí estoy totalmente de acuerdo contigo, que ese valor que es la sostenibilidad, que sí que puede ser un valor de la compañía, gracias a la tecnología, que es una palanca, lo estamos consiguiendo de una manera más ágil. Estamos de acuerdo, la medida, no podemos gestionar aquello que no podemos medir y por tanto es vital tener la información. ¿Querías añadir algo, Karina? Pero me espero. Es vital, tener la información que nos permita efectivamente monitorizar de qué forma está evolucionando el modelo turístico en materia de sostenibilidad también, no solamente ambiental, sino también social y cultural. Por favor, Karina. Yo quería añadir aquí que me gustan mucho las intervenciones de todos los colegas, pero quería poner sobre la mesa un par de reflexiones que van un poco a la parte más social del tema, ¿no? Que es toda esta innovación tecnológica, que está muy bien que la hagamos, que por descontado que contribuye al desarrollo del sector de una manera vertiginosa, y que es indiscutible que esta es una de las palancas de cambio, ¿no? Pero una cosa que tendríamos que tener siempre delante cuando estamos enfrentando estos procesos de transformación tecnológica y digital es cómo esto impacta en los derechos de acceso de la población en general, ¿no? Es decir, nosotros continuamos teniendo, incluso en España, que es un país del primer mundo, como si dijéramos, tenemos una brecha digital descomunal, ¿vale? Y no solamente de gente mayor, o sea, hay segmentos de la población que no por edad tienen brecha digital. Entonces, sí que yo pienso que hay un riesgo grande aquí de que cuando todo se convierte en una cosa tan tecnológica, haya segmentos y bolsas de población que pierdan acceso a servicios de última generación, como si dijéramos, ¿no? Entonces, ver cómo se construyen las interfaces de usuario, ver cómo se diseñan los diálogos de estas tecnologías con personas mayores, con personas con discapacidad, con personas invidentes, con personas con problemas motores, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es un punto que tendría que estar en el top de los objetivos de desarrollo, porque aquí sí que hay un riesgo muy grande de dejar bolsas fuera de la parte moderna del turismo, como si dijéramos, ¿no? Y la otra cosa que comentabas tú, que es cierto, o sea, de hecho, con la pandemia hemos aprendido un montón a que hay viajes que no hace falta hacer y podemos economizar de todo, pero sí que no hay que olvidar también que la experiencia humana queda muy dañada con los contactos online, ¿no? Entonces, yo pienso que uno de los retos que tendremos también en los próximos años va a ser buscar este equilibrio que esté bien balanceado entre hacer una parte de las cosas en diferido y ver dónde hay que concentrar el contacto con las personas, porque todavía las tecnologías creo que esta parte no la cubren bien. Volveremos después a esta visión social, Karina. Ahora hablábamos de que estamos en este objetivo doble de fin, de competitividad sostenible, sostenibilidad competitiva. ¿Cómo la tecnología puede ayudar a hacer aflorar nuevos negocios en el sector turístico? Esta pregunta la dirijo precisamente a quien está más implicada en proyectos de desarrollo de emprendeduría, a Esther en primer lugar, y después pediré también opiniones a Íñigo y a Álvaro. Os pediré
respuestas a 3 personas para cada pregunta, pero evidentemente podéis interrumpir y podéis hablar cuando queráis. Pero de entrada, para ordenar un poco el diálogo. Esther, por favor, desde tu punto de vista. A ver, de muchas maneras, ¿no? Tanto de manera indirecta, como comentaba, la tecnología se puede poner al servicio de que las empresas operen de una manera más eficiente. Por ejemplo, el sector de las aerolíneas, que es el que mejor conozco, pues a lo mejor que tú seas capaz de medir exactamente la cantidad de fuel que necesita para volar, porque sabes exactamente cuántos pasajeros, cuál va a ser el peso, y eso pues reduce costes, ¿no? Entonces, tanto a nivel indirecto, que va a hacer que haya una reducción de costes y una operación más eficiente de las empresas, como de manera directa, por supuesto. Entonces, bueno, podría hablar de muchas cosas, ¿no? Pues de nuevas soluciones y productos que pueden existir gracias a la tecnología. Hablamos, pues, por ejemplo, de asistentes que pueden ayudar al viajero en el trayecto del viaje, cuando no tienen a una persona cerca, cuando el hotelero no les puede dar consejo, no está en el aeropuerto, pues tienen unas aplicaciones que les dicen, les ofrecen servicios a demanda, personalizados, desde soluciones IT para mejorar accesos, utilizando biometría. Todo eso son nuevas líneas de negocio y eso va a crear nuevos productos y servicios y, por lo tanto, riqueza. Entonces, bueno, son tanto de manera directa como indirecta. En la mesa anterior hablaban de marketing, reducir los costes de adquisición de clientes o aumentar conversión gracias a que propones opciones de viaje personalizadas y eso te permite llegar a tu público de una manera directa y, por lo tanto, más eficiente, pues también, ¿no? Entonces, es muy amplio. Íñigo, según tu punto de vista. A ver, un nuevo negocio no es por la tecnología, el nuevo negocio es por la idea, ¿no? Y la idea tiene que ser buena y tiene que funcionar, ¿eh? Y la tecnología es un facilitador que acelera y hace posible cosas que a lo mejor no eran posibles o económicamente o por tiempo o por lo que sea, ¿no? Yo perdonad que hable de nuestro caso concreto porque es un caso muy, creo que bonito de contar, ¿no? Nosotros, antes del COVID, hacíamos un software que mantenemos, lógicamente, que leía millones de páginas web y generaba agendas y más otro tipo de contenidos, y con eso se lo vendíamos a ciudades, aerolíneas, hoteles, etc., ¿no? Llega el COVID y decimos, oye, ¿qué hacemos? Y de pronto, a final de abril del 2020, vemos que hay un problema con las restricciones de viaje por COVID. Que las soluciones que había en el mercado, nos lo dice alguna compañía aérea que era cliente nuestro, no actualizan suficientemente rápido la información. Que eso cambia cada día y que lo que hay no se actualiza. Y entonces nos sentamos y decimos, espera, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces paramos todo y entonces nos pusimos a hacer eso. Hicimos un software que leía, en vez de leer la página del Museo X, leía las restricciones del BOE de cada país, cada hora, y se ha convertido en un año, es una historia bonita porque en un año se han convertido en el software de referencia global de requerimientos de viajes. Tenemos un 20 y tantos % de cuota global de pasajeros. Eso sin tecnología es imposible de hacer, porque ¿cómo vas a hacer un software tan rápido? Es verdad que teníamos medio software hecho por el tema de los museos, ¿no? Pero la idea era buena, pero teníamos la tecnología para hacerlo. Si no tienes tecnología, eso pues hubiera sido imposible, ¿no? Y es como, si actúas rápido, ejecutas rápido y la idea es buena, porque es más importante la idea que la tecnología. Pues, está lleno las carreteras de startups ejecutadas fenomenal, pero que no ha habido market fit, ¿no? Y tienes que solucionar un pain de verdad, ¿no? Así que yo creo que eso facilita hacer cosas que si no, pues no puedes hacer, porque lo puedes hacer, pero te cuesta, en vez de X, 10X, y en vez de tardar 3 meses, tardas un año, pues ya no vale, ¿no? Y al hilo de lo que decía Íñigo, la idea es importante, pero lo importante es que resuelva un problema. Y pongo aquí un ejemplo, una compañía grande española de hoteles que al final ha visto que con la pandemia también el código QR lleva inventado más años que el TVO, lo que pasa es que antes no lo utilizaba nadie y por pandemia lo tenemos que utilizar por decreto ley. Ya no hay cartas, tienes que bajarte. Claro, la duda ahora es, ¿y ahora que ya puede haber otra vez cartas en los restaurantes, qué van a poner los restaurantes y qué vamos a pedir como usuarios? ¿Vamos a seguir pidiendo el código QR?
Vamos, yo, desde el punto de vista personal, pido el código QR porque la carta hago así y no se amplía. Entonces ya tengo unos años y necesito gafas y no las llevo. Entonces yo pido el código QR para poder ampliar y ver exactamente qué es lo que quiero. Pero ese es el ejemplo personal. Pero en la cadena hotelera se dice, joder, hay código QR, vamos a hacer la transformación digital de las cartas. Y entonces hay restaurantes que lo que han hecho ha sido poner un PDF, tú iluminas el código QR y tienes un PDF que amplías, perfecto, ves lo que te están poniendo y tal. Y en esta cadena dijeron, joder, pues ya que tenemos la carta digitalizada, no vamos a poner el PDF de la carta. Vamos a poner la carta y la carta va a estar online. No vamos a poner un PDF estático que cambiamos cada día o cada semana, sino que vamos a poner la carta online. Y cuando algo se acaba, lo quitamos y el camarero no lo tiene que cantar. Y si resulta que está sobrando algo, pues entonces a mitad de tarde lo ponemos a otro precio. Y si está leyendo el código QR en las hamacas de la piscina, la carta que van a ver de inicio va a ser la de cócteles y aperitivos. Y si leen el código QR en el restaurante, van a ver la carta del restaurante. Y si está leyendo la carta, porque, señor cliente, si lee la aplicación, si lee el código QR desde la aplicación, va a tener ofertas personalizadas. Y entonces el cliente se baja porque, fíjate, es que yo he abierto el código QR con la cámara de fotos y la Coca-Cola cuesta 2 euros. Pero si la hablo desde la aplicación, me regalan una bolsa de Kikos. Y dices, ahí va. Entonces, consigues personalizar la oferta al cliente. Ojo, tecnología, el código QR y la aplicación del hotel. Entonces, si tú dices transformación digital, lo digital es poner la carta en PDF. La transformación depende de la idea y el coco que tú le pongas a qué solución está buscando el cliente. Claro, cuando el cliente ve que cuando está en la tumbona de la playa ve una carta con unos precios, ofertas, si se pide la botella de champán y una docena de ostras, resulta que no sé, porque saben que eres tú que le estás pidiendo y estás de honeymooner. Pero en cambio, el señor que está leyendo la aplicación en el código QR pegado en la sombrilla está viendo, pues si son una panda de alemanes que se han ido a ver un partido de fútbol, pues está viendo oferta de jarras de cerveza. Y entonces la transformación viene de cómo consigo, gracias a la tecnología, dar o generar más revenue o generar más loyalty con los clientes y a raíz de aquí, lo importante de la transformación digital no es lo digital, lo importante es la transformación, cómo conseguimos generar una demanda o cubrir una demanda a un cliente gracias a una idea que ahora con la tecnología podemos implantar. Y entonces dándole al coco, porque la situación está, todas las cartas están dadas, los códigos QR estaban, pero hasta que no llegó la pandemia y obligó a todo el mundo a utilizar el código QR, claro, y la pregunta que lanzo ahora es, ¿vamos a seguir utilizando el código QR? Sí, ¿cuándo? Depende del restaurante, depende de nosotros, del target de cliente, de la oferta, de la demanda, y es una situación que estamos viendo ahora y que será muy interesante ver cuál va a ser el balance, ese equilibrio que vamos a tener entre los códigos QR o las reuniones por Zoom. ¿Cuál va a ser el equilibrio? Pues eso lo vamos a ver y va a ser entretenido. No estás solo, Álvaro, ¿eh? Yo también. Dejarme solamente añadir un rol diferente de las nuevas tecnologías y en particular de la inteligencia artificial. Vosotros aquí, y este es el uso habitual, que tiene la tecnología como soporte para desarrollar una idea que ha tenido no sé quién, ¿no? Pero en inteligencia artificial también trabajamos el área de cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la creatividad, a la creación de este producto nuevo, que va a ser más disruptivo, que va a cubrir un nicho de mercado que todavía nadie cubre y que a partir de datos que tú tienes de tu negocio, de tu ecosistema o de tus servicios o de tus productos, tú puedes llegar a analizar estos datos y identificar los nichos donde tú puedes tener margen de mejora, ¿no? Entonces aquí hay un caso bastante paradigmático, no puedo decir, es una de las grandes cadenas de las grandes fábricas de alimentación, de las grandes marcas, que hace muchos años desarrolló un yogur que ha sido un éxito absolutamente escandaloso y lo hizo a partir de los datos de un estudio, hizo un pequeño estudio de mercado donde ponía características de los yogures, ¿no? La textura, el sabor, el no sé qué, no sé cuántos, no sé qué más. Y entonces la gente pues decía lo que le gustaba más, ¿no? Y entonces a partir de hacer un análisis con inteligencia artificial de qué patrones de producto ideal mostraba el colectivo, se identificó un tipo de producto ideal que no había ninguno en el mercado que estuviera cubriendo aquello, ¿no? Y entonces ahí la IA está jugando un papel que es completamente diferente, no tiene nada que ver con dar apoyo al desarrollo de una idea que ha tenido otro, sino que te ayuda a encontrar la idea por donde tú puedes tener capacidad de éxito en el desarrollo, ¿no? Entonces, y otra cosa que liga con esto también, en 2013 creo que fue, Ferran Adrià montó un concurso internacional de talento para que le dieran ideas para desarrollar su famosa Bullipedia.
Entonces, nosotros nos presentamos y ganamos, de hecho, la competición con una propuesta sobre cómo la inteligencia artificial podía contribuir a hacer recomendaciones para crear recetas nuevas a partir de recetas que habían sido exitosas en otros ámbitos, ¿no? Y con Joan y con el equipo de Joan hace ya muchos años que colaboramos estudiando a los visitantes, sobre todo del Delta del Ebro, ¿no? Y a partir de los patrones de comportamiento de estos visitantes se extrae información para tú poder mejorar la oferta turística, ¿no? O sea que ahí tenemos un rol de la tecnología que es más inspirador que ejecutor o que acelerador. Veíamos venir que entraríamos en profundidad el tema del Big Data y de la inteligencia artificial, porque teníamos aquí mucha expertise concentrada de Big Data y de inteligencia artificial. Pues entremos. Realmente, ¿cómo se tratan los datos y cómo se comparten los datos en nuestro sector? ¿Tenemos suficiente cultura del dato en el sector turístico? ¿Y la inteligencia artificial la tenemos aplicada correctamente? Antes ya habéis dicho que hay muchísimo dato, digamos, que no se utiliza, que se utiliza un porcentaje realmente muy pequeño del dato, que hay a veces una cierta borrachera de datos que después no somos capaces de convertir en información y incluso menos todavía en la toma de decisiones adecuadas a esa información. ¿Qué segmentos de la industria turística están más avanzados en esto? ¿Tienen más interiorizada la cultura del dato? Y aquí preguntaríamos primero a Joan. Bueno, aquí pues, está claro que depende, ¿no?, de tipología de compañías, ¿no? Podemos ver grandes aerolíneas que, por supuesto, están ya interiorizado el factor del dato, utilizan predicciones de demanda, optimización de precios de forma clara. Sector hotelero, quizás Álvaro nos puede dar más información aquí. Yo veo poco, es decir, a no ser que sean grandes cadenas, sí que vemos soluciones que se adaptan a todos los hoteleros, que difícilmente se customizan. Puede ser un modelo predictivo de optimización de precios o de predicción de demanda para optimizar recursos, ¿no?, que puede ser útil a la mayoría de hoteles, pero luego vas a este hotel rural de la montaña o de nieve, que este modelo a mí no me funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de que estos modelos que se están aplicando pues, se adaptan a cada tipología de hotel, ¿no? Porque cada uno es diferente? Y entonces también vemos a destinos turísticos, ¿no?, que en cierta medida también en estos últimos años estamos viendo que se está impulsando grandes iniciativas, como una que estamos trabajando con Karina, ¿no?, de poder cruzar datos, que es importante, datos de opiniones, transacciones bancarias y otras, para sacar conclusiones, sacando perfiles de comportamiento y demás. Y esto creo que se está haciendo muchos pasos para sacar adelante, pues, primero, proyectos pilotos para validar soluciones, pero que esto a largo plazo tiene que ir pues, rodando para que sean cosas consolidadas, ¿no? Y luego ya vemos proyectos o iniciativas estilo Gaia X, ¿no?, a nivel europeo, enfocado a muchos sectores, también en el turismo, donde la idea es poder compartir todo en un mismo saco, ¿no? Vamos a ver cómo procede, pero la idea de hacer pequeños pilotos donde varias entidades van compartiendo datos ya cada vez más se está facilitando, están cada vez más viendo el valor de esto, ¿no?, y cada vez más entidades están apuntando al carro, ¿no? Álvaro, por alusiones de Joan, y después Íñigo, por favor. No, con respecto al sector hotelero, vamos, un tercio de los hoteles, si en España grandes números hay 15.000 hoteles, pues más o menos un tercio, 5.000 son los que tenemos en la cabeza grandes cadenas, Meliá, NH, Riu, Barceló, H10, pero 2/3 del sector hotelero son pymes, hoteles individuales o pequeñas cadenitas de un señor que puso un hotel en los años 70, le ha ido bien, puso otro en los 80 y le ha ido bien y ahora tiene 3 o 4 hoteles y el 90% de las empresas hoteleras en España son familiares. Y si lo extrapolas ya al sector turístico y te pasas al sector restauración o al sector distribución, pues entonces 3/4 de lo mismo y el número de pymes todavía aumenta. Entonces, la percepción desde la pyme familiar con respecto a todo esto que estamos hablando, pues muy bien, les parece muy bien, pero los desarrollos que se están haciendo, por un lado, vienen de las aerolíneas o de las grandes compañías hoteleras a nivel mundial y a nivel nacional, entonces los tecnólogos están hablando con el CEO de la compañía que toque. El lenguaje que utilizan los tecnólogos, los desarrolladores, para hacer estas aplicaciones, pues se parece más al que estamos utilizando en esta mesa que al del negocio que tiene una pyme. Entonces, todavía hay una brecha brutal entre los desarrollos tecnológicos que hay para las grandes compañías, me da igual que sea de Big Data, de IoT, inteligencia artificial, todavía hay una brecha muy, muy grande
en cualquier sector y en el turístico con respecto a lo que necesitan las pymes. Y yo creo que todavía faltará mucho hasta que se desarrollen soluciones que tengan que ver con cualquiera de estas cosas que nos has leído para que haya una solución para pymes. Da igual que sean pymes hoteleras o que sean pymes de restauración o pymes de la cadena de valor en su conjunto. Entonces, lo malo aquí, que estas soluciones nos van a venir dadas. Nos van a venir dadas y encima no van a venir del sector turístico, van a venir del sector de la distribución, del sector de los medios, no sé, de algún sector va a sacar aplicaciones que tengan que ver con la creatividad de inteligencia artificial en el sector de... Y ahí seguro que Netflix y HBO tendrán soluciones y luego, oiga, y para hacer un producto turístico en Lloret de Mar, oye, pues mira, los de Netflix han sacado su algoritmo que ahora hay una cosa para pymes, igual y todo lo puedes utilizar. Y estas pymes, desgraciadamente, lo comentábamos antes con respecto al tratamiento que comentaban en otra mesa, y el tratamiento ético de todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues sí, es una simplificación muy burda, pero los americanos con todo esto de los datos y la ética harán negocio. Nosotros los europeos intentaremos que esto sea ético, sostenible y se desarrolle en el ámbito local y los chinos harán lo que les dé la gana. Entonces, como esto es una carrera de ver quién pone encima de la mesa una solución que funcione y que a la pyme le dé una herramienta que funcione, sea barata, esté en cloud y se puedan intercambiar los datos, si esa solución como TikTok es china, pues ganarán los chinos. Y en esta carrera yo creo que partimos con desventaja. De hecho, es... Bueno, Íñigo y después tú, Karina. Vamos, no puedo coincidir más. El problema es que las empresas pymes, y no solo las pymes, no tienen capacidad y equipos para dedicar proyectos de inteligencia artificial y liderarlos. Entonces todo se va a productos plug and play que tengan capacidades que empujen esto. Entonces, ¿dónde más se está apostando? Por supuesto, en el tema de yield management, que es donde realmente los hoteleros, compañías aéreas y compañía más se juegan las castañas. Pero hay muchísimas más cosas. Entonces, pero claro, yo como compañía aérea voy a dedicar un equipo de inteligencia artificial con lo caro que es, el tiempo que me cuesta, no sé de esto, no, me voy a comprar una solución que esté productizada y por tanto va a tener muchísimos más recursos de lo que yo soy capaz de poner, que me solucione esto y que está utilizando pues machine learning, etcétera, para lo que sea, y para un montón de soluciones. Y así es. Y si no, se lo compran a Amadeus, se lo compran a mucha gente. Es la única manera. Empresas tan grandes que ellas mismas dediquen sus recursos a hacer proyectos propios de inteligencia artificial, en turismo, pocas. En España, a lo mejor fuera así, ¿no? Alguna, pero pocas, ¿eh? De hecho, yo creo que esto que estáis hablando es una cosa súper delicada y que tendríamos que ser capaces, al menos aquí a nivel local, de poder romper un poco esta tendencia, ¿no? O sea, efectivamente, nosotros aquí sabemos que la mayor parte del tejido productivo es pyme, no solamente en el sector turístico, sino en muchísimos otros sectores de la economía de España en general, pero de Cataluña sobre todo, ¿no? O sea, el papel de la pyme en la economía catalana es fundamental. Y yo ya he estado en otros foros más de industria donde ya existe esta preocupación de que cómo hacemos para que las pymes puedan mantener su nivel de competitividad con el desarrollo, la transformación digital, el papel de la IA, no sé qué. Y parece ineludible que en algún momento haya alguna entidad más interinstitucional, como si dijéramos, que podría ser un PIMEC o podría ser algo más de este estilo en el sector turístico donde toque, que sea esta entidad la que lidere los proyectos para pymes, ¿no? Y que entonces, de alguna manera, se unan los esfuerzos de todas las pymes que pongan poco, pero que se pueda hacer un proyecto que esté adaptado a su realidad, porque realmente es muy cierto lo que estabais diciendo, que todo lo que se entrena con Machine Learning, con grandes compañías, es que no tiene nada que ver con el funcionamiento de una pyme, ni con el tipo de producto que una pyme puede comercializar, ni con el tipo de cliente al que una pyme llega, ni nada, ¿no? Y por tanto, sí que a mí me parece muy importante que haya iniciativas donde las pymes como asociación, las pymes turísticas en este caso, como asociación, puedan estar trabajando en esta transformación digital, pero en un contexto que esté adaptado a lo que es la naturaleza de una pyme, que no tiene nada que ver con una multinacional, ¿no? Y en este sentido, además, el papel de las instituciones, o sea, el papel del gobierno aquí tendría que poder poner una palanca. Al hilo de esto que comentas, yo creo que tenemos una oportunidad con los fondos europeos, los fondos Next Generation, el componente 14 y el 19 de la Secretaría de Estado de Digitalización, para poner en marcha una plataforma de destino turístico inteligente en marcha
que sea la misma o que sea compatible con todas las que se pongan a nivel nacional, porque si no vamos a reinventar la rueda. Resulta que va a pasar pues como con los británicos, que unos van a ir por la derecha y otros por la izquierda, y todo funciona muy bien, pero cuando intentas juntar una con otra, pues si son todos recursos y están en cloud, ¿y cómo es que no se hablan? Porque es que cuando nos pusimos de acuerdo para ver esto cómo lanzaba, ojo, y el momento es ahora, se van a invertir 3.400 millones de euros en desarrollar parte de las cosas que estamos hablando. Se han enfocado más en el sector público, plataformas de destino turístico inteligente y planes de sostenibilidad turística en destino, pero van a empezar a hacerse cosas. Pues vamos a plantear que desde el inicio todas estas cosas se hablen entre ellas, y aquí yo creo que sí que hay una oportunidad a aprovechar, y lo vamos a ver dentro de 2 o 3 años. Ojalá se pueda decir en el foro Turistec que esto se puso en marcha y que se puso en marcha bien. Sí, la interoperabilidad. Bueno, perdón. Sí, no, digo. No, digo que la interoperabilidad aquí es uno de los grandes retos, y a ver qué hacemos, porque yo empecé en la universidad en los años 90 con un primer proyecto de interoperabilidad de datos para los institutos oficiales de estadística europea, y seguimos sin resolver el problema de la interoperabilidad. O sea, no había ni Big Data, ni Analytics, ni Cloud, ni nada, y ya era un marrón importante aquello. Sí, lo complicado es ponerse de acuerdo. La tecnología es la que sea, si hay que ponerse de acuerdo. Y pero no solamente, es la tecnología, aquí hay un problema muy grande conceptual, que es cómo se cuentan y miden las cosas. O sea, nosotros en aquella época teníamos un problema terrible, porque el número de la población activa, Francia la contaba de una manera y España de otra, y en turismo pasa lo mismo, ¿no? Y la otra cosa que a mí también me preocupa es con todo este tema de la ética. Yo creo que aquí sí que es cierto que Europa ha querido llevar la delantera en esta visión protectora para los derechos de la persona. Nosotros, en el fondo, a todos nos gusta, ¿no?, que nos digan que la inteligencia artificial no nos va a robar la identidad, no nos va a invadir, no nos va a manipular, no sé qué. El proyecto europeo, el proyecto de ley europea de la IA prohíbe, de hecho, cualquier práctica con una inteligencia artificial que termine en la manipulación del usuario, como si dijéramos. Y una cosa importante que tendrá esta ley es que obliga a todas las inteligencias artificiales que operen en Europa a respetar los códigos éticos europeos. O sea, que de alguna manera intenta proteger el mercado interno, porque si no, este problema de competitividad con el capitalismo agresivo americano y la surveillance esta gubernamental que practica China genera un problema de competitividad al sector europeo importante. Entonces, ellos están intentando proteger el mercado interno. No sé muy bien cómo lo van a hacer, pero sí que se sabe, o sea, sí que ya se ha visto que hay un reto de competitividad importante, o sea, que ser ético tiene un coste de competitividad, y que esto va a ver cómo se articula. Sí. Sí, muy rápido, lo que mencionaba Íñigo, ¿no?, que hay casi muy pocas empresas que no aplican ese tipo de tecnologías, y simplemente que yo veo que sí que se están cada vez más implicando más, y hay ciertas ayudas que ahora aparecen más gracias a los fondos Next Generation, y nosotros estamos con empresas de turismo, otras de retail también, pues haciendo optimización de flotas de autobuses de transporte de viajeros, ¿no?, cómo optimizar estos recursos conductores, las rutas, o cómo hacer una predicción de demanda ajustada para sus necesidades, ¿no?, o hacer predicciones de demanda de productos de ventas online, ¿no? Yo creo que cada vez hay más tendencia a que las empresas se ayudan de centros tecnológicos, por ejemplo, el caso de Eurecat u otros, y gracias a estas ayudas, pues creo que es una palanca, ¿no?, lo que comentaba Karina, ¿no? Necesitamos esta palanca, y a partir de aquí creo que esto va a ir a más, ¿no? Yo con lo que has dicho te diría que el diablo está en los detalles, porque a ver cómo la Unión Europea protege eso. Por lo menos se ha puesto en el escenario que hay que protegerlo, que ya me parece mucho. Antes comentabais que van a pasar cosas. Centrémonos en estas cosas que van a pasar. ¿Cuáles son, según vuestro criterio, los escenarios de futuro que podemos esperar en un plazo de 10 años, y sé que el plazo es muy largo, en el ámbito de la tecnología turística? ¿Y cuál es el principal reto que debemos resolver antes para conseguir efectivamente que estos cambios sean en positivo, en beneficio del modelo turístico sostenible y competitivo que pretendemos? Empezaríamos con Esther. Bueno, es muy difícil predecir cómo vamos a estar dentro de 10 años, porque no sabemos cómo vamos a estar mañana, pero a lo mejor yo desde el punto de vista de lo que podría ser la experiencia de un viajero, ¿no? Entonces yo, pues por ejemplo, me imagino pues lo que hablábamos antes, ultra digitalización y ultra personalización,
desde el momento en el que de inspiración estás buscando en redes sociales, a lo mejor incluso a través de TikTok puedes reservar ya directamente un vuelo, a lo mejor antes de ir a un hotel puedes descubrir cómo va a ser tu habitación mediante, Dios sabe, virtual reality o no lo sé. Por supuesto, la experiencia va a ser mucho más frictionless, o sea, no va a haber tanto, por ejemplo, no vas a tener que estar dando tus datos a lo mejor a la aerolínea, al hotel, al tour operador, va a haber un intercambio, no vas a tener que estar enseñando quizás tu identidad, pasarás por una puerta que te leerá, no sé, la cara con tecnología biométrica. O sea, lo veo desde el punto de vista de la experiencia de usuario, la veo bastante, o sea, veo un escenario futurista muy tecnológico, pero también creo que va a ganar mucho y como apuntaba antes también Karina, vamos a valorar mucho más la integración de la experiencia humana, ¿no?, en todo este escenario futurista. Y está claro que como viajamos menos, ahora cuando viajamos a la conferencia estás todo el rato con la gente, vas a hacer networking, vas a la comida. Entonces seguramente también se va a revalorizar toda esta parte, el factor humano, ¿no?, a la hora de la experiencia del viaje. Entonces, bueno, es un poco... tiene las dos patas, la pata súper tecnológica, un poco de ciencia ficción, y luego la parte de volver mucho más al contacto humano y a que toda esa parte se revalorice, ¿no?, a la hora de viajar. Íñigo, por favor. Perdón, estoy regular. Yo creo que va a haber segmentos nuevos grandes que no existen hoy y que están empezando a tener cierto impacto, pero van a ser muchísimo más grandes. En concreto, creo que los digital nomads va a ser brutal, y creo que también el MICE para remoters va a ser brutal también. Son segmentos que hoy son pequeñitos perdón, y que van a ser mucho más grandes. Creo que vamos a ser, por supuesto, mucho más digitales, y esto pues, en el sentido de que la parte de venta online va a ser, pues, dentro de 10 años, 90 y tantos, ¿no? Seguirá una parte offline, pero mucho más de nicho, mucho más cuidada, mucho más para un cliente que quiere pagar o quiere ser cuidado, etcétera, ¿no? Y creo que el otro día, os basta una broma, ¿no? Ayer fui a cenar con un amigo y me dice, tengo un amigo que ha hackeado Tinder. Entonces digo, cuéntame, un amigo, ¿no? Sí. Vale. Amigo de un amigo. Entonces Y te lo ha contado. digo, bueno, pues igual me vale para un chascarrillo para mañana. Entonces, dice, en el fondo, Tinder es vender, ¿no? Estás vendiéndote, ¿no? Y entonces, sí, porque al final es que esto es personalización y saber qué es lo que quiere la otra parte y no sé qué, tal. Pues yo creo que eso va a cambiar muchísimos por 10 años, y el one-to-one de verdad va a estar muchísimo más avanzado que hoy, gracias a las tecnologías, sobre todo de machine learning y de que van a saber todo lo que queremos que sepan de nosotros, ¿no? Si no lo impide la ética, ¿no? Joan. Bueno, y el tema de personalización, clarísimo. También personalización de precios, ¿no? Optimizas el precio ajustado a persona, día adecuado, y lo que voy a pagar yo, al igual no vas a ser lo que vas a pagar tú el mismo día, el mismo hotel, ¿no? Todo esto, esta tecnología, tú vas a pagar más, está claro. Llevas corbata. Depende de la corbata, ¿eh? Por la corbata, ¿eh? Eso lo resolvemos rápido. Y luego tengo otras dudas, ¿no? Con el meta veremos esta tarde, metaverso y blockchain, comentaba Íñigo, disruptivo. No sé hasta qué punto, simplemente desconociendo exactamente hasta qué punto puede llegar, ¿no? Y a veces es pensar, si lo puedo hacer en blockchain, si lo hago sin blockchain, ¿qué diferencias hay, ¿no? Y ver el valor, ¿no? Tampoco ahora esto sería otra mesa de debate, pero simplemente puntualizar que me genera aún... Necesitamos ver más pruebas y ver cómo avanza. Totalmente de acuerdo. O sea, el hacer un proyecto porque está en blockchain, eso es vaya chorrada, ¿no? Sí. ¿Qué te aporta de verdad, no? Pero hay muchísimos así, ¿no? Es que esto está en blockchain. Ah, bueno, entonces es bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ver qué valor nos está aportando, ¿no? Y de momento aún veo dudas, ¿no? ¿A dónde esto va a llegar? Pero bueno, es como el año pasado tampoco sabríamos que hoy estaríamos hablando de metaverso, y el año que viene veremos de qué hablamos, ¿no?
Álvaro, por favor. Sí, no, yo aquí para centrar un poco la fiabilidad que tienen las predicciones de los expertos, yo a todos los que están en la sala, si estamos en el año 2008-2009 y entonces te dicen que Apple, que acaba de inventar el smartphone, que tiene la videollamada, va a sacar en serie en todos los dispositivos Apple, que son el top de la gama y tal, de los teléfonos inteligentes, una aplicación que se llama FaceTime, que es para hacer la videollamada. Oye, la llamada de teléfono, estos de Apple se inventaron el teléfono inteligente y lo sacan con videollamada gratuita por defecto en todos los teléfonos de Apple y todos los cacharros de Apple. Dicen, ¿dónde invertirías tu dinero? ¿En eso que va a sacar Apple, que es FaceTime, que viene por defecto en todos los cacharros Apple, o en una aplicación para mandar mensajes como los SMS, pero gratuitos, que se llama WhatsApp? Yo creo que todos en su sano juicio, expertos y no expertos, hubiésemos dicho que poníamos todo lo que tuviésemos, íbamos a ir al banco para poner dinero en FaceTime de Apple. Pero resulta que le diera buena, pero no es lo que quería el cliente. El cliente no quería hablar en tiempo real con alguien y mucho menos verse. El cliente quería mandar mensajitos y mandarlos, y si ya le respondían, bien. Y si no le respondían urgentemente, entonces puede que llamase o puede que no. Entonces te das cuenta y dices, joder, ¿qué fiabilidad tenemos al hacer predicciones? Pues los ingenieros, yo soy ingeniero y me meto muchas veces con los ingenieros porque los ingenieros proponemos cosas y contamos cómo funcionan. Pero hay que entender para qué le valen al cliente. Y el cliente es el que decide qué tecnología funciona y no funciona. Entonces, dicho todo lo cual, yo creo que vamos a ser mucho más digitales, pero sin utilizar la tecnología, porque la tecnología nos va a reconocer y nos va a utilizar a nosotros. Nosotros no vamos a estar todo el día metidos en redes sociales. Es que dentro de 10 años va a haber redes sociales como las conocemos ahora. No lo sé. Lo que sí que sé es que el sistema, sea eso lo que sea la inteligencia artificial de la Unión Europea, la americana o la de una compañía privada, va a reconocer que estamos en una tienda porque nos ha visto, nos ha reconocido, porque a lo mejor se está siguiendo nuestro coche, va a saber que nuestro coche lleva parado 2 días en tal sitio, que nuestra mujer está no sé dónde, que nosotros estamos aquí, porque va a haber sensores de presencia, sensores con reconocimiento biométrico, sensores que reconozcan los teléfonos digitales, que reconozcan que nuestra rumba lleva un día rota en el cargador y no se está cargando, que la nevera hace 3 días que no se carga porque he hecho el pedido a Amazon y Amazon no ha llegado. Entonces, vamos a generar una cantidad de datos que nosotros tecnológicamente no vamos a hacer nada. Pero nos van a reconocer, y claro, la hiperpersonalización, ¿para qué? Para proponerte unas vacaciones, para proponerte que compres plátanos en vez de peras. O sea, si te van a poder decir eso, ¿cómo no te van a poder decir en el momento exacto qué vacaciones vas a tener que comprar? Entonces, yo creo que vamos a estar en un mundo muy distinto y aquí sí que va a haber la brecha digital en este caso va a ser distinta, porque no hace falta ser tecnólogo para estar inmersos en el mundo de la tecnología. Me recuerda hace 15 años cuando decían, Internet, ojo, y había hoteleros, a mí Internet me da igual porque yo no estoy. Y era como, pues me parece muy bien, pero oiga, y las personas que no son duchas en esto de la tecnología y tal, estarán en el sistema, y esto puede que luego al final sea el metaverso, o no, pero va a ser un metaverso real. Y van a estar en el sistema, aunque no quieran, aunque no tengan teléfono móvil. Tú vas a estar en la piscina del hotel y el hotel va a saber perfectamente que llevas ahí 1 hora sentado y que no has pedido nada. Y entonces no va a ir un robot, porque aquí lo barato va a ser la tecnología, lo caro van a ser las personas y entonces el lujo van a ser las personas. Bueno, yo cuando estaba buscando dinero en los fondos y estos, me viene un inversor y me dice, yo estoy buscando a alguien que me diga dónde me voy a ir de vacaciones antes de que yo lo sepa. Su mujer. Lleva pasando toda la vida. Una inteligencia superior, asumo. Karina. Indiscutible. Karina, ¿dónde nos vemos dentro de 10 años? ¿Dónde nos vemos dentro de 10 años? ¿En el Pues metaverso? en el ciberespacio, evidentemente, ¿no? No lo sé. O sea, yo realmente poner bola de cristal es una cosa que a mí siempre me inquieta un poco, ¿no? Pero sí que pienso que la tecnología crece y aumenta y penetra y que efectivamente estas interfaces se van simplificando y por tanto van incorporando a todo el mundo, ¿no? Yo pienso que a futuro vamos a teclear poco y vamos a mirar pocas pantallas porque vamos a tener mucha interfaz de voz, mucha interfaz de texto, ¿no? Y que seguramente estos bots que ahora todavía están así medio mal acabarán funcionando bastante bien y por tanto dejaremos de tener que pillar en los menús las cosas, sino que podremos tener diálogos para interactuar con la tecnología, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho vosotros y desde el punto de vista del usuario, pues claro que la superpersonalización seguramente ganará terreno. Me preocupa mucho cómo se desarrolla la superpersonalización porque temo
que en un futuro cercano, para tú poder desarrollar modelos de personalización, tendrás que trabajar con datos autorizados. Y temo que el tipo de usuario que quiera autorizar su dato será un tipo de usuario que generará una personalización para él, para este tipo de usuario. Por tanto, cuando se intente personalizar a otro que es de los que no cede datos, seguramente el modelo funcionará muy mal y tendrá un sesgo, ¿no? Por tanto, no sé muy bien este sesgo de autorización todavía no está en la mesa, todavía nadie habla de esto, pero yo creo que saldrá. Y por tanto, sí que veo una forma de tener experiencias de viajero más placenteras o más llenas de tecnología, pero de una tecnología más transparente, más imperceptible, pero mucho más potente, ¿no? Por descontado que toda la parte de realidad virtual ganará, seguro ganará. Pero también veo este papel de la tecnología, no en mejorar la experiencia del usuario, sino en mejorar la gestión del que ofrece el servicio, como si dijéramos, ¿no? Y más allá, en poder arrojar luz para poder desarrollar políticas razonables, a lo mejor participativas, ¿no? Y que toda la gestión pública también, de alguna manera, se alinee bien con las necesidades del sector, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay un papel importante de la tecnología de mandar mensaje no solamente para mejorar el servicio y lo que es la relación viajero-sector, como si dijéramos, ¿no? Pero quien ordena el sector, ¿no? También se tendría que poder beneficiar de este desarrollo tecnológico para poder ordenar mejor. Y al hilo de lo que decía Karina, vamos a interactuar con las máquinas, entonces vamos a dejar de hacer cosas. Y en Finlandia, y además esto hace ya tiempo, hace 2 o 3 años ya que en Finlandia, en la educación básica, se enseña caligrafía simplemente para reconocer la escritura que está hecha a mano. Porque ya no les enseñan lo que hacíamos nosotros, al menos yo de pequeño, que es primero escribías a lápiz y luego ya cuando no hacías faltas de ortografía te pasaban a boli. Pues en Finlandia eso ya no se hace. Entonces veremos cuándo en España se da este debate de cuándo dejamos de enseñar a los niños a escribir a mano, porque sí que tienen que ser capaces de reconocer la escritura hecha a mano, pero no vamos a escribir. O sea, todos cada vez escribimos menos. Cada vez, antes lo decían hace 5 años, no, los jachables, el teléfono modelo tostada y tal. A mí me sonaba súper friki. Y ahora todos utilizamos el teléfono modelo tostada algunas veces. Entonces, será un indicador de, ostras, estamos discutiendo en España cuándo dejamos de enseñar a los niños a escribir a mano. Porque ahora ya no se escribe a mano. Y ojo, escribiremos cartas y escribiremos muchas cosas y tal, pero no escribiremos a mano, sino que dictaremos. Y al hilo de esto un tema muy importante que es todo esto que hemos hablado con los empleados que tenemos dentro del sector turístico. Entonces hay que hacer una labor de formación y de transformación de los empleados que tenemos. Se discutió un poco esta mañana, oye, se van a dejar de necesitar muchos puestos de trabajo, pero se van a necesitar muchos otros y aquí hace falta muchísima formación por lo que decíamos antes, porque lo barato va a ser la tecnología y lo caro van a ser las personas. Pero las personas serán caras y dan un buen servicio y ahí necesitamos formación. Está claro. Vamos a abrir alguna pregunta. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta de la sala, de la audiencia? Si no, tenemos una pregunta que nos ha llegado por WhatsApp desde los usuarios que nos siguen por streaming. ¿Hay alguna pregunta? Sí, aquí. Gracias. Quería preguntaros si podíais profundizar un poquito más, que me interesa mucho, sobre lo que hablabais antes de la huella de carbono, de almacenamiento de datos versus lo que puede ahorrar racionalizando en el funcionamiento del mundo global. O sea, ¿cómo se puede cuantificar qué datos se guardan, qué datos no se guardan, para qué se utilizan, para qué se pueden utilizar, cuánta energía consumen, cuánta energía pueden ahorrar? Eso me parece muy importante. Karina, creo que has lanzado tú el globo sonda. Por alusiones, casi no. Es un gran reto, ¿eh? En realidad, pongo un ejemplo que no es propio estrictamente del sector turístico, pero sí, por ejemplo, del sector deporte, ¿no? O sea, todos ahora, la mayor parte de nosotros llevamos un smartwatch, yo no, pero muchos llevan un smartwatch, ¿no? Que va midiendo los pasos, la temperatura, la presión, el pulso, el no sé qué, ¿no? Y esto mide, pues, no sé, cada 5 segundos y va mandando los datos, tú al final del día lo llevas al cloud. Y al final de todas estas medidas, de todos los millones de usuarios que llevan smartwatch, una persona a lo largo de una semana tiene miles de mediciones de su temperatura corporal, todas normales. Todas normales.
todas con información cero de lo que le está pasando a aquella persona, ¿no? Entonces, ¿necesitamos guardarlas todas? Seguro que no. Seguro que solo necesitamos guardar cuando hay un episodio de fiebre, cuando la temperatura está inestable, o sea, entonces esto es lo mismo que pasa con el seguimiento que se hace de qué páginas visita la gente en Internet, ¿no? O sea, si cada día del mundo mundial tú visitas Google y después no sé qué, y después no sé qué, igual no hace falta que haya un data center guardando todas tus visitas de todos los días de tu vida, tuyas, del vecino, del de arriba, del de abajo, de tu madre, de la hermana, del profe, de no sé qué, no. Si todos estos datos son redundantes al final, ¿no? Entonces tendremos que acabar desarrollando criterios para detectar la redundancia de datos, detectar la cantidad de información que aporta un dato y decidir que pues, bastará a lo mejor con un registro que se guarda en un bit que diga entre el 1 de enero de 2023 y el 25 de mayo de 2023, temperatura normal, sin cambios, ¿no? Entonces, 23 este señor ha hecho una fiebre, pues bueno, pues o el 23 este señor se ha ido al museo, ¿no? ¿Vale? Entonces, tendremos que cambiar, yo creo, la forma como guardamos el dato para después poder aprovechar la información de que el dato ha sido normal entre tal y tal, que seguramente que es importante, pero esto se tendrá que trabajar sobre el formato de los datos, porque es insostenible, o sea, no podemos ir acumulando todos estos históricos de datos que no dicen nada a nadie, ¿no? Exacto. Bueno, ahora hay un debate que se llama Big Data o Right Data, o sea, el dato tiene que ser grande o oportuno, ¿no? Y entonces es el gran debate de la gente más de esta visión más sostenible, de decir, bueno, es que, o sea, oiga, que a usted le midan la presión en la farmacia cada día del mundo mundial, ¿no? Y sean todas normales, pues no hace falta guardarlos estos datos, porque aportan cero. Entonces ahí esto tendrá un impacto muy grande en la tecnología, porque el machine learning ya no se podrá hacer con las bases de datos, con los formatos que tenemos ahora, sino que esto impactará en cambiar la forma como los algoritmos se entienden con los datos también, ¿no? Sí, sí. No sé si hay alguna otra pregunta en la sala. Si no, pasaría a leer, yo creo que no, la consulta o la pregunta que nos llega por parte de Carla Sanz, especialista en gestión turística de destinos desde hace más de 25 años. Nos dice que escucha hablar de innovación, de tecnología y comparte las inquietudes y la necesidad de implementar la tecnología en el sector turístico, igual que pasa en la sociedad en general y en todos los sectores de la economía, pero casi nadie habla del win-win respecto a la población local. Con la población local debemos participar en la creación de un nuevo modelo turístico y, por tanto, ¿cómo podemos conseguir que este modelo turístico no solamente sea sostenible a nivel ambiental, sino también sostenible a nivel social? ¿Qué experiencias, acciones y proyectos desde el ámbito de la tecnología podemos proponer al respecto? Lo he comentado yo un poco antes al inicio, pero me ha gustado que llegase también esta pregunta para acabar cerrando un debate que empezaba en tecnología y que, si nos fijamos, hemos hablado de personas y personas. Hemos hablado de capacidades, hemos hablado de consumidores, hemos hablado de demanda y ahora de residentes. Cualquiera. Mira, nosotros tuvimos un cliente que era la ciudad de Buenos Aires que el foco era el ciudadano local, lo que ellos querían. Tenían un problema que no eran capaces de soltar, de generar la agenda de una ciudad tan complicada como Buenos Aires, porque es muy grande, tiene muchísima vida cultural, es la ciudad con más teatros de América, y no eran capaces de generar eso. Entonces ellos lo que querían era el usuario local, y nos lo dijeron directamente, no, nuestro problema no es el turista. Va bien para el turista, pero es que queremos algo para el usuario local. Y fue una experiencia muy bonita con ellos, la verdad. Luego se les acabó el presupuesto y se acabó, pero estuvimos ahí 5 años casi, sí. Entonces, claro, yo creo que en el fondo la relación con el turista y con el usuario local se toca mucho, toca mucho. Todos no somos turistas en nuestra ciudad, pero nadie conoce su ciudad perfectamente. Y hay muchas cosas que te hacen falta y hay turistas, hay ciudadanos locales de cercanía que son como turistas. Bueno, pues. Eso es que nos gustaría que el visitante fuese residente temporal, considerado como tal y tratado como tal, pero al mismo tiempo, ¿por qué no el residente como turista permanente? Y que efectivamente conociese y disfrutase su territorio y el sitio donde vive, pues con la misma inquietud, curiosidad y placer que lo hace el turista.
Yo creo que... Y Karina. Yo creo que aquí hay un concepto que no sé si en el ámbito turístico se está implantando o no, pero nosotros en otro tipo de desarrollos que son más de ámbito más social, ya en Cataluña hay tradición desde 2005-2006 de que cuando tú estás estudiando cosas, por ejemplo, en temas de vulnerabilidad social, tú pones al tecnólogo en un equipo de co-creación, ¿vale? En un equipo de co-creación donde está representado todo el ecosistema. Y todo el ecosistema, en el caso de la salud mental, son los médicos, los pacientes, los que cuidan a los pacientes, las enfermeras, el médico de familia, el psiquiatra, el psicólogo, no sé, ¿vale? El maestro, lo que sea. Entonces, en el ámbito turístico, que hay esta tensión, ¿no? Hay esta tensión entre los que están en los sitios. Yo soy de l'Empordà y tengo un familiar que tiene una masía maravillosa en medio dels aiguamolls, ¿no? Y cuando lo voy a ver, siempre subo a la terraza, a la Xida, que en diuen ells, y me quedo maravillada porque se ve todo, tots els aiguamolls de l'Empordà, hasta el Pirineo. Le digo, es tan precioso, y me dice, cállate, y no lo digas, que luego vienen los de Barcelona y nos tienen harto. Claro, entonces, bueno, pero es muy paradigmático, pero hay esta tensión, ¿no? Hay esta tensión, y ahora en Barcelona tenemos fricciones que están en los periódicos cada día, ¿no? Entonces, seguramente si el desarrollo del servicio turístico o del producto turístico se co-creara con la gente de territorio, seguramente se encontraría, porque la gente de territorio al final, que su territorio se desarrolle también le gusta. O sea que, entonces yo creo que si incorporáramos esta dimensión de poner a todo el ecosistema representado en el diseño de producto, en el diseño de política, en el desarrollo del servicio, seguramente se podría integrar mejor esta relación que hay a veces un poco friccionada entre lo que es el visitante turístico y el tour operador y lo que es el residente, como si dijéramos. Yo creo que esto es un... Gracias a todas, gracias a todos por este debate, por esta reflexión, por esta inspiración que nos habéis sugerido a partir de vuestras intervenciones. Y por favor, un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Gracias. Muchísimas gracias a los participantes por compartir vuestras reflexiones con nosotros. Ha sido muy inspirador y acordaréis conmigo que un gran honor también. Hemos llegado al final de las sesiones de la mañana. Salvador, ¿nos ayudas a valorar un poquito cómo ha ido hasta ahora? Está claro que vemos que la tecnología, la transformación digital, todo lo que hemos visto esta mañana nos permite repensar, reimaginar, rediseñar, co-crear, palabra que acaba de salir ahora mismo, el futuro de la actividad, su aportación de valor, su relación con la comunidad, su relación con el entorno. ¿Hasta qué punto esta es una dinámica que ya está presente, que ya estamos empezando a trabajar? És una de les preguntes que nos haremos esta tarda. De totes maneres, què en penses, Salvador? Com bé dius, en parlarem aquesta tarda, fent referència en particular al metavers. Ho tenim tot a punt per a fer real aquest concepte? Quines tecnologies implica? Com juga la personalització i la contextualització en la interacció en aquest espai virtual? Haurem d'esperar a la sessió de la tarda per a tenir respostes a aquesta i altres preguntes sobre el futur disruptiu de la tecnologia en el turisme. Perfecto, Salvador. Comprendido. Nos volvemos a encontrar aquí a las 4 para hablar de futuro y del fenómeno metaverso. Mientras tanto, hasta entonces, que disfrutéis de una deliciosa comida networking bajo un sol radiante, me consta que está brillando. Puntualmente a las 4, no dejéis vuestras pertenencias aquí. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias.